Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde usted nos esté sintonizando, un fuerte saludo desde aquí de Emuná Internacional. Para nosotros es un gusto darle la bienvenida a las personas que hoy día están presentes y a ustedes que nos están viendo allá en sus dispositivos. Y a ti, hermano Humberto, nuevamente contento de tenerte nuevamente por acá para así llevar esta palabra tan preciosa, compartida a este público lindo y bello y querido. Gracias por la bienvenida y gracias a todos por acompañarnos en este nuevo episodio de Emuná Internacional de Panamá para el mundo. Aquí vamos a tocar un tema muy importante que es la oración como alquimia del alma. El día de hoy, y esperamos que los temas que estamos tocando aquí les sea de ayuda, les sea de transformación y sobre todo que sea de mucha utilidad para el día a día de cada uno de ustedes. Claro que sí, el tema de la oración, preste mucha atención, como siempre decimos aquí al inicio de estos episodios, que cada palabra que sale desde aquí son desde experiencias vividas, no de ideas infundadas, sino experiencias que hemos tenido, procesos que nuestro Padre Celestial ha permitido que nosotros las vivásemos para compartirlas con ustedes, puesto que usted también, ahí donde se encuentra, ha tenido experiencias. Solamente dedíquese un tiempo a analizar, a pensar, a estructurar cada palabra que decimos acá. Nuestro proceso tampoco es que nos crea, pero sí que cada frase, cada idea, cada información que viene, usted la analice y la lleve a que la aplique en otras palabras y de esa manera usted podrá responderse a sí mismo. Entonces arrancamos con el tema de la oración. Sí, y complementando un poquito lo que decía Hazael, al final la experiencia es de cada uno. Nosotros lo que podemos compartirle es lo que nosotros hemos utilizado como herramienta, lo que nos ha servido. ¿Y qué pasó cuando lo experimentamos? Puede que algunas cosas nos hayan servido, otras no, y la hayamos podido ver de repente desde el punto contrario, y eso es lo que nosotros compartimos en el día a día aquí. Y sobre todo haciendo hincapié y resaltando que en estos momentos ya no es necesario que haya un intermediario para la conexión de cada uno con Cristo Jesús, de cada uno con Dios. Uno mismo puede conectar día a día con sus acciones, con sus palabras, con sus hechos, con sus sentimientos y con los pensamientos. No es necesario ir a una iglesia, no es necesario tener a un pastor, no es necesario tener a alguien de intermediador, porque Jesús está siempre ahí y está respondiéndonos día a día. Simplemente nosotros tenemos que hacer el espacio para escuchar y para poder aplicar. Recuerde muy bien las palabras. Cada palabra o frase que usted de repente no le haga clic, analícelo muchas veces. Cuando se dice no es necesario, es de manera que usted se sienta esclavo de ir a una congregación. A eso es lo que vamos. Lo que quiere decir mi hermano, no es algo que usted tiene que estar dependiendo de una persona que sea un intermediario, porque usted es hijo, hija del Creador, donde usted tiene acceso a dialogar directamente con Jesús, con el Padre, cada uno de los detalles. Vamos a irnos a un versículo bíblico, aquí que es Marcos 11:24. Hay tantos versículos acerca de la oración, pero dice acá: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Parte de esto conlleva a que cuando solicito a mi Padre, le voy a solicitar la ayuda en un proceso que usted tenga. Le voy a solicitar una guía. No pida, recuérdese eso, porque muchas veces tenemos la idea que le pido ayuda a Dios. Eso es como cuando usted va al supermercado y usted va a bajar las bolsas del supermercado y le pide ayuda a alguien. La idea es que te ayude, no que alguien te cargue todo. Es que te ayude. Y de esa misma manera, el Padre te va a ayudar. ¿Cómo? A ir a esclarecer esas ideas, porque cada evento que está ocurriendo en su vida, cada evento que usted esté pasando, es justamente para su mayor crecimiento. El tema es que tenemos que conocernos, y mientras me conozco, recuerde que cada una de estas experiencias que estamos teniendo día a día, que es cuando las tenemos, es para nuestro mayor esplendor frente a nuestro Padre. Es decir, cada circunstancia que vino, al lado está la solución. El tema es que mi mente me crea un montón de situaciones, creando caos, miedo, inseguridad, y por ende, entonces voy corriendo a rogarle a Dios para que me dé la solución, y no verdaderamente para solicitarle que me permita ver a conciencia pura que la circunstancia que está pasando simplemente es cómo llego a atravesarla con la mayor coherencia. ¿Qué es coherencia? Lo que pienso, lo que digo, lo que hablo y lo que ejecuto vaya de la mano. Y sobre todo en la oración como alquimia del alma es ¿qué es lo que uno pide en oración? Cuando tú pides ayuda,
le pides que pase contigo el proceso, pero como mencionaste, no que te haga el proceso por ti y te dé el premio Sí. o te dé el resultado. Usualmente, cuando nosotros estamos pidiendo por algo y solamente queremos ver el resultado y no nos hacemos la pregunta de qué parte de mí tiene que cambiar o tiene que hacer algo para conseguir eso, nos quedamos congelados simplemente esperando que algo externo, alguien externo nos lo dé todo y nosotros no hacer nada. Esa es una forma de decirle al Creador que no estamos listos para eso que estamos orando. Entonces el Creador, aunque tú no lo hayas pedido, Él te va a dar las herramientas para que tú estés listo. Entonces, ¿qué es lo que te viene? Todos los procesos que te van a llevar a transformar. Y usualmente nosotros no queremos esos procesos, por eso lo estamos pidiendo el resultado. Pero el resultado, sin el proceso, no es un beneficio. Totalmente vas a tener más bien algo que no estás preparado, que te va a sacar y te va a desbordar. Así que el Creador no te va a dar eso porque no es bueno para ti, sino te va a dar el proceso que te va a formar para recibir lo que tú estás pidiendo. Y en ese proceso, en esa alquimia, nosotros tenemos que saber qué es lo que vamos a pedir al Creador, qué es lo que le vamos a pedir. Nosotros le pedimos sabiduría, le pedimos que nos ayude, que nos acompañe y que nos aclare el camino. Y dentro de eso nosotros tenemos que dejar el espacio para poder hacer el escenario o dejar la vía que el Creador actúe en nosotros. Hacerle ese espacio. Y en ese espacio, ¿qué significa? Que nosotros vamos a desapegarnos o desaprendernos, despegarnos del resultado y del mismo proceso como lo esperamos. Porque a veces nosotros queremos que el proceso se dé de acuerdo a lo que nosotros sabemos, pero no necesariamente es así. Es más, cuando tú pides algo, tienes que transformarte en algo diferente y ese algo diferente no lo conoces, no lo sabes y no vas a poder llegar de la misma manera como eres ahora. Tienes que transformarte en un nuevo ser para tener eso que estás pidiendo. Entonces el Creador en su infinita bondad nos concede ese proceso para transformarte en un nuevo ser. Así que cuando pides eso, la oración te lleva a transformar ese alma. Por eso dice la alquimia del alma, porque la oración no es para darte el resultado, la oración es para transformarte, para darte un nuevo alma que te va a llevar a ser la persona que puede contener eso que tú estás pidiendo, ese beneficio, esa petición o esa realidad que estás buscando. Va a ser una persona nueva, nueva en Jesús, nueva en Cristo. Por eso cada vez que uno despierta, hace una oración y das gracias, en vez de estar pidiendo, tú vas a convertirte en un ser nuevo que va a poder contener y va a poder llevar a esta realidad eso que estás deseando. Definitivamente, la oración es un proceso lindo, es un proceso hermoso. Me ha tocado algunas veces cuando he dicho o he recitado alguna poesía, alguna canción. Obviamente estoy hablándome o cantando, haciendo algo por mí mismo. Pero cuando vienes y te diriges al Padre, sabes que estás hablando con algo, con alguien más que te escucha. Mientras te escucha, mientras tú drenas, pues te estás desahogando, mientras te desahogas, hay una liberación en ti. Por eso la oración es un proceso lindo, pero la oración es un proceso que te lleva a un cambio, pero ese cambio solamente cuando usted analiza lo que hace. Como dije hace un rato, cuando usted hace las cosas con coherencia, porque mientras oro, me conozco yo. Mientras oro, no le estoy diciendo a Dios, quítame aquello, porque justamente cuando yo me entero y me doy cuenta que todo lo creado y diseñado, en este hemisferio, en esta humanidad, en este universo ha sido por mi Padre, porque todo aquí fue creado y diseñado por Él. Cuando entiendo que estoy en un proceso de realidades, es justamente porque está diseñado para mi más alto crecimiento. Y mientras yo crezco, puedo entender a mi prójimo. Mientras yo me desarrollo, puedo entender a otros que están pasando escalones que ya yo pasé. De la misma manera, sí sé que hay escalones que aún no he pasado donde otros seres ya pasaron. Está el caso de Abraham. Abraham oraba. Y oraba. ¿Cuántos cuestionamientos? Se lo digo porque yo me dediqué en cierto momento a analizar aquello. Cuando Dios le da la promesa según las Escrituras, te haré padre de naciones. Y cuando le da a su hijo Isaac, un hijo tan esperado, ya un hombre con edad avanzada, y después le dice, lo quiero en sacrificio. ¿Sabe lo que pudo haber venido en la mente de Abraham?
en el momento, según nos relata las Escrituras, que él va a sacrificar a su hijo. ¿Cuánto cuestionamiento no pudo haber? Pero en ese momento es cuando todo hace un giro. ¿Qué significa ese giro? Acabo de tocar el tema de Abraham como un punto o como un escalón superior al que yo he podido vivir ahorita. ¿Ves? Una persona que tú has visto que ha quedado reflejado esas grandes experiencias, confía en Dios hasta las últimas. Pero ese es un proceso que de repente Abraham no se lo esperaba, como no me lo espero yo en algunos que me están sucediendo. Pero cuando comienzas a orar, a desahogarte con Dios, a confiar, sobre todo, a depositar esa fe poderosa que hay en nosotros hacia Él, y Él hace el cambio. Usted solamente crea en que eso va a ocurrir. ¿Qué va a ocurrir? Un milagro, una transformación, porque los milagros solamente, pues obviamente están frente a sus ojos para que usted los pueda ver, ¿no? Entonces es importante que usted sepa que a través de la oración es cuando usted se transforma, a través de la oración es cuando usted cambia. Pero verdaderamente la oración es que usted se conozca a sí mismo. Usted se desahoga, pero en el mismo momento usted está siendo agradecido. Porque mientras usted ora, y si usted comienza a rechazar y decirle a Dios, no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto, usted va a estar en un alto grado de sufrimiento. ¿Por qué? Mientras no haya una aceptación, usted seguirá sufriendo. Que esto es parte del desconocimiento global. Todo lo que a usted resiste, eso persiste. Sin embargo, aquello que usted abraza se transforma. Todo aquello que usted acepta se transforma. Cuando digo aceptar, no significa que es una situación donde usted lo señalen que usted fue o adquirió algo inapropiadamente, sino simplemente aceptar que la circunstancia está frente a usted y es cómo usted lo maneja. Lo maneja de manera coherente y dándole gracias a Dios siempre, porque esa situación viene y luego va a venir a la luz y esa misma circunstancia se va a solucionar. El tema es que se está formando un caos dentro de mí, donde eso es verdaderamente el secreto de nosotros. Es mantener la calma y la cordura que nuestro Padre nos está dando la oportunidad para poder crecer en cada uno de estos momentos vividos, ¿no? Y qué ejemplo más maravilloso que acabas de poner, Asael, al hablar de Abraham, porque eso va totalmente ligado a la oración como alquimia del alma. Imagínate, Abraham oraba por un cambio, por una mejora. Abraham vivía en una ciudad, en una región, en un país donde eran idólatras. Ur de los Caldeos. Entonces él oraba y Dios le dice, sal de tu casa y yo te haré padre de naciones. Sal de tu casa. Si tú agarras y viene Dios y te dice, sal de tu casa, sal de tu país donde tú estás, y yo te voy a hacer padre de naciones, ¿qué tú haces? Tengo mi casa, tengo mi carro, tengo mi familia, tengo esto, y allá a dónde voy a ir, qué voy a hacer. No es muy sencillo, pero eso es lo que pediste en oración. Correcto. Entonces, si tú pediste en oración, a experiencias nuevas tienes que estar dispuesto a hacer caso o a ir con ese proceso al que te lleva el Creador. Y ahí hay un código porque dice, sal de tu casa. Asimismo, la casa es lo que nosotros conocemos, donde sentimos que es nuestro hogar, donde nosotros estamos en el día a día en una zona de confort. Cuando nosotros pedimos por algo adicional, el Creador nos va a sacar de esa casa, nos va a sacar de esa comodidad, de eso a lo que estamos acostumbrados, para llevarnos a otro sitio que desconocemos, que no es sencillo, para que eso sea nuestra bendición y ese sea el regalo o la respuesta a nuestras oraciones. Ahora, ¿qué son los ídolos? Los ídolos son todo a lo que nosotros le dedicamos la energía, porque a veces uno puede pensar y de repente por lo que nosotros vemos en el día a día o estamos acostumbrados, pensamos que los ídolos son las imágenes ahí que vemos de un santo. Esos no son los ídolos, esos son unas representaciones o unos simbolismos. Los ídolos que nosotros todos los días tenemos son a lo que nosotros le dedicamos la energía. ¿A qué le dedicamos la energía? Al miedo, al dinero, a la avaricia, Trabajo. a la conformidad, porque tú agarras al trabajo, porque tú agarras y tú lo que quieres hacer es tener más con menos, o no quieres moverte, o no quieres sacrificar un poquito de tu tiempo de ocio para estudiar un poco más. Todos esos son nuestros ídolos porque a nosotros le dedicamos tiempo y energía. Entonces Dios dice, espera, sal de ese sitio donde hay ídolos,
sal de tu casa porque es lo que tú estás acostumbrado. Y de ahí, cuando tú sales y vas a la incomodidad, a la incertidumbre, donde no hay nada, no conoces, todo es nuevo para ti, ahí yo te voy a hacer padre de naciones. Las naciones que son todo eso que tú vas a conseguir adicional por lo que estás buscando, que va a ser tanto para tu bienestar como para los demás. Básicamente eso es la oración. Nosotros cuando vemos en oración es la valentía para nosotros transformarnos y seguir esos caminos que nos dice el Creador, porque no están en nuestra mente, ni siquiera sabemos cómo vamos a poder salir de esa casa. Sabemos que no es algo que no estamos acostumbrados, ni sabemos cómo va a ser la otra casa que vamos a tener. Pero si lo hacemos en la voluntad del Creador, si lo hacemos con ese espíritu, no vamos a sufrir, porque al contrario, vamos a ver todo lo nuevo como con una mente de niño, donde tú, wow, agarras y te maravillas por las pequeñas cosas. Hey, mira, hay una plantita. Hey, mira, hay unos pajaritos. Hay una luz que me gusta. Y le vas viendo y no estás viendo lo que no tienes. Porque, en efecto, Abraham salió de su casa, pues los padres de Abraham eran ricos, Sí. millonarios. Entonces, sale de ahí a estar en el desierto, a vagar por tiendas, a ver por dónde es que va a encontrar comida y de paso, a los que fueron con ellos, ver cómo resolvía todo lo que les traían en el día a día. Pero eso le hizo padre de naciones. Esa Claro. oración fue respondida, pero el proceso no necesariamente es lo más tranquilo. Y eso era lo que comentábamos hace un momento, Asael, que nosotros como alma venimos a experimentar, a vivir la experiencia. Y no es necesariamente la experiencia bueno, de hecho no es experiencia cuando tú te quedas en la zona de confort. Bueno, lo hemos hablado en algunos otros tiempos. Es una experiencia simplemente para que después hagas la balanza si te quedas en la parte de confort o ser proactivo. Porque si eres siempre proactivo no sabrás qué es vivir en pereza o vivir en una situación de estancamiento. Entonces tú después decides dónde eres más productivo si verdaderamente te interesa. Entonces la experiencia como tal, abiertamente, justamente está frente a usted para que la experimente. Normalmente, muchos años atrás no entendía por qué cada vez que le pedía a mi padre, porque dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. ¿Por qué las cosas no se daban? Pero también existe el versículo donde dice, es que vosotros pedís, pero pedís mal. Entonces, como dice mi hermano Humberto, en algunas veces le pedimos paciencia a nuestro Padre y estoy creyendo que ya la paciencia va a venir integrada. Aunque de manera muy, muy profunda sí está integrada en nosotros. En vez de querer poner tranquilidad, lo que hay es que quitar todo ese tipo de estrés o preocupaciones y esa paz saldrá de nosotros. Pero cuando lo vemos de manera superflua o de manera así abruptamente, creemos que la paciencia, vamos a tener aquel don divino donde todo está en paz. No, nuestro Padre te proporciona cada experiencia para que ejercites y fomentes, en este caso, llámese la paciencia. En este caso, circunstancias que te van a sacar de onda. Acuérdate que una persona se te atraviesa en un vehículo y cuando tú de repente frenas, cuando lo ves, esa impotencia que crea dentro de ti te provoca una ira. Y una ira que lo primero que hace es decirle, fíjate por dónde vas o piensas alguna otra cosa similar. Eso me pasa a mí, le pasa a usted y a cualquiera que me escuche. ¿Ves? Y lo digo con certeza porque no soy alguien ajeno a este mundo. Sin embargo, esa experiencia que estoy viviendo simplemente es para ver qué opera dentro de mí, qué emociones surgen, si hay odio, rencor, resentimiento, amargura, hay venganza. O simplemente veo que la circunstancia vino, pero para transformarme y decir en ese momento también, que es algo que humanamente no hacemos siempre, pero es un momento de analizar y ser coherente. En un momento de circunstancias como esa, decirle, Padre, gracias por permitirme ver la emoción que abarcó en este momento, que fue un miedo, por ende ese miedo me llevó a la ira y por la cual pensé feo acerca de ese prójimo que está allí. Permíteme revertir esto y gracias por usarlo como una persona que me llevó a concientizar este ejemplo. Bendícele a él y a su familia. Padre, gracias por esa persona que permite que los procesos judiciales o laborales o como usted vaya no se dieran como yo lo esperaba. Y en vez de provocar esta ira que provocó una ira o un descontento, gracias por haberlos usado como utensilio, como herramienta para que yo pueda ver qué surgió dentro de mí. Mientras oro no solamente para pedirle lo que estoy acostumbrado a pedirle, sino sí,
también para darle gracias. En esa oración es cuando yo me conozco. La oración es para conocerme yo y no conocer a los demás, sino es a mí. La persona más importante siempre es y será usted. Recuerde que, como se dice aquí en las Escrituras, que cada transformación es individual, la salvación es individual. ¿Ves? Cuando la verdad le llega a usted, le llega a usted, aunque usted esté al lado de otras personas. ¿Qué es esa verdad? Una vez que llega a usted, te hace libre. ¿Y qué significa hacerte libre? Que ves una circunstancia frente a tus ojos y simplemente la aceptas. Pero cuando tú dices la aceptas, veo de qué manera la integro, la incorporo dentro de mí porque me suma en experiencia y me hace crecer. Pero si yo comienzo a rechazarla en automático, no solamente sufro, sino que esa circunstancia se me va a seguir repitiendo, esa o similares. ¿Por qué? Porque no he entendido el proceso coloquial verdaderamente. Entonces, a través de la oración es como nos damos cuenta de aquello. Y es muy lindo. Dice en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay circunstancias que frente a nosotros creo que todo está mal, pero voy a utilizar un ejemplo como se lo decía a mi esposa hace unos días atrás. Hace años escuché un mensaje de donde un predicador decía, no se enoje con su esposa, enójese con Dios. Él la hizo así, enójese con él. De la misma manera, cada circunstancia que vino a tu vida, no te enojes con tu prójimo, sino es un proceso que nuestro Padre ha presentado a través de esas personas para que tú crezcas, para que tú puedas entenderle. Y de esa manera todo ocurre frente a tus ojos, ese lindo milagro de aceptación y de poder integrar dicha experiencia. Y ahí es donde ocurre la alquimia, la transformación del alma con la oración, porque ya tú oras no para que Dios haga lo que tú deseas, no para Exacto. que Dios sea el mandadero y tú le digas necesito esto y Él agarre y te lleve eso, sino tú oras para que Él te dé las herramientas para tú poder conseguir eso. Y ahí viene la transformación, porque ya sabes que Dios no te va a dar el resultado, te va a dar toda la fortaleza, como decía el versículo, los susurros, todos esos gemidos de ayuda espiritual para que tú puedas superar esa etapa donde estás, llegar a la otra etapa y tener todo lo que tú estás pidiendo. Básicamente te da las herramientas y ahí es el nuevo alma que se implementa en ti. Y sobre todo ese alma no está separado de Dios. Es un nuevo alma. Y obviamente cuando ya tu oración ha sido respondida y tú has podido ver todo ese proceso que es muy tortuoso a veces y que tú cuando estás dentro del proceso hasta que sufres y de repente pides salirte de ese proceso, pero cuando termina y ves hacia atrás, vas a observar que te convertiste en otra persona, en otro ser más fuerte y con más fe, con más conexión espiritual con Jesús, con Dios, porque ya eso te lleva a otros escenarios. Que también igual llegas al otro nivel, te va a seguir eso, porque básicamente nosotros estamos para experimentar en este nivel, en esta realidad de vida que estamos, pero te vas transformando y a ese nivel, a ese ritmo es donde nosotros tenemos que llegar, a esa vibración donde tú agarras y que cada nivel tú lo hagas esperando transformarte, esperando tener una conexión mayor con el Creador, tener más fuerza y que todo lo que tú estés transformando, mejorando y adquiriendo vaya de la mano con lo que es mejor para ti, que no necesariamente es lo que conoces en el momento, sino lo que Dios Padre te quiere dar. Y créanme que lo que viene como bendición del Padre es mucho más gigante de lo que uno pueda pedir en cualquier momento o en cualquier circunstancia. Por eso es que se recomienda siempre en las oraciones no pedir, sino agradecer. Definitivamente, y creo que lo dije, y si no lo dijo, vuelvo y lo repito. Pedimos, pero pedimos mal. Pide entendimiento, conocimiento, sabiduría, inteligencia. Esas son las herramientas, ojo, que ya están dentro de ti. Dios no te va a dar herramientas, todo lo tienes. El tema es cómo conjugo esto. Como un escenario, como es el rompecabezas, todo está dentro de ti. Me costaba poder entenderlo, pero ahora que comienzo a ver los procesos día con día, que todo está dentro de nosotros, sería muy, de una manera injusta, que nuestro Padre nos exija algo que no tengo la capacidad de lograrle. Que me ponga una circunstancia que no tengo la capacidad de hacerla. Cuando me di cuenta que todo está dentro de este proceso, sin embargo, es que dentro de este proceso me invaden pensamientos dentro de mi mente
que yo no soy ni la mente ni los pensamientos, soy conciencia pura, soy esa chispa divina que está allí, que viene a experimentar y simplemente comienza a descifrar cómo ejecuto el mayor proceso. Pero hay algo dentro de este juego tan lindo, y digo lindo, ¿por qué? Porque mientras lo comprendes se te hace emocionante. Cuando no lo comprendes, no. Entonces, es esa parte, ese ego interno de nosotros siempre está vulnerable, que quiere ganar, quiere predominar, quiere no solamente sobrevivir, sino que quiere triunfar. Entonces, cuando se ve atacado, quiere responder. Y es allí, cuando alguien te insulta, ese ego interno te dice, devuélvele las mismas palabras. Pero cuando verdaderamente comienzas a interpretar esta linda oración, es que esa persona está respondiendo en base a la experiencia de vida que tiene. Esa persona está respondiendo también de una manera, como dije ahorita, para que tú puedas ver qué emociones surgen cuando alguien te responde de una manera que tú no lo esperas. De una manera grosera, de una manera altiva, arrogante, etc. Pero simplemente es para poder observar y ver qué te detona en ti. Entonces, cuando vas a ver esa persona que te dijo o cómo reaccionó hacia ti, es digna de abrazarle, aunque parezca equívoco. ¿Por qué? Porque es un reflejo de cómo yo me estoy sintiendo. Pero esto hay que analizarlo. Entonces, mientras eso acontece y mientras oro, le digo, Padre, gracias, porque día con día me das la oportunidad de poderme ver reflejado. Día con día me permites ver circunstancias donde yo viví, donde estoy viviendo y donde estoy comprendiendo. Cuando comienzo a orar desde ese punto, no desde la parte de pedir, sino desde ser agradecido, como dijo mi hermano Humberto, comienza a ver esa transformación. Pero es importante estar aquí y ahora, porque muchas veces estoy leyendo la palabra y estoy pensando que no mandé el chat a X persona. No, mientras estoy comiendo, no mandé el correo electrónico. Mientras estoy mandando el correo electrónico, wow, no he hecho la llamada. Y así me la paso, postergando y postergando y postergando todo y dejando lo más importante, que es esa transformación personal aquí. Porque estamos totalmente, hoy, nuestro día a día, vemos que pasa mucho más rápido porque estamos mucho más entretenidos que el tiempo de antes. Y nuestra mente, al no conocerla, juega con todo aquello y siempre en las creencias que hemos ido evolucionando, se nos enseñó a echarle la culpa a un ser que ni lo conoces físicamente, o si lo conociste, perfecto, pero siempre responsabilizar a otro. Y la idea es que tú tomes conciencia que todo escenario que está allí está siendo, como lo dije en alguna vez, son circunstancias o personas, son el escenario, son el gimnasio para que tú te puedas desarrollar de una manera efectiva. Y qué más hermoso que a través de la oración ser totalmente agradecido con nuestro Padre. Hay un cambio lindo. Y totalmente, tú sabes que cuando uno entra en oración y pide a Dios Padre, uno tiene que hacerlo con fe viva y con confianza, porque ten por seguridad, ten la certeza de que lo que tú pediste se te dio. No solamente se te dio el proceso, sino se te dio el sustento o lo que necesitas para pasar ese proceso. Como dice mi hermano Asael aquí, lo que estás pidiendo ya se te dio y ya lo tienes. Pero entonces, ¿cuál es la función de nosotros? Es tener fe viva, tener confianza. Porque cuando tú tienes confianza, ya no te preguntas con la mente, ¿será así, no será así? No dejas lugar a dudas porque sabes que ya está aquí. Y sobre todo, esa confianza la depositas en el Creador, porque te vas a dar cuenta que no es racional, no es como tú piensas, ni siquiera cosas imposibles que tú pensabas que podían suceder o que ni siquiera te imaginabas son las que suceden en ese proceso, porque es un viaje espiritual. Una vez que tú has orado y has pedido algo y el Padre te concedió y tú abres las puertas para que esa oración se haga realidad, vas a ir por un proceso que no es necesariamente racional o como tú lo esperas o como tú piensas que puede ser. Es mucho más grande, es mucho más milagroso y hay momentos en que tú vas a pensar que no vas a llegar a conseguirlo o no vas a llegar a ese punto porque desde la lógica nuestra es imposible, pero no desde la lógica del Padre. Lo único que uno tiene que tener es confianza que Dios Padre te dio el proceso y te dio el sustento para ese proceso. Y vas a conseguirlo de la manera más impensada posible porque es así. Todas las cosas, ahí son los milagros y los milagros son parte de la apertura nuestra
para poder recibir lo que Dios nos quiere dar. Porque usualmente nosotros bloqueamos los milagros cuando queremos que se dé de acuerdo a lo que esperamos, porque ahí no estamos listos y no tenemos confianza, no tenemos fe viva y estamos tratando de hacerlo solamente desde nosotros y no dándole acceso al Creador para que obre en nosotros. Definitivamente, bien lo dicen las Escrituras, para los que amamos a Dios, todas, escúchese bien, todas las cosas nos ayudan a bien. Todo es todo. Circunstancia que usted busque nos ayuda para bien. El tema es según la información que yo tengo. Lo veo muchas veces que alguien me ataca, que alguien me está haciendo una trampa, que alguien me está tendiendo un juego mal colocado, y etcétera, y de una vez me malhumora, comienzan a surgir esas emociones en contra. Pero definitivamente mientras esté aferrado a ese poder divino y creyendo en una transformación que es continua y constante, que no se detiene, mientras yo esté en ese sistema, créame, pero esto es un ejercicio que se hace a diario. ¿Cuál? Creyendo siempre, sabiendo de manera, pensando siempre de manera justa y apropiada que todo el escenario que me está ocurriendo está haciendo para mi mayor crecimiento. Porque lo hemos mencionado. ¿Qué es la vida? La vida es justo lo que está sucediendo mientras usted y yo nos empeñamos en todo lo contrario. La vida es justo lo que ocurre. Por más situaciones que usted busque tener para prevenir circunstancias, está sucediendo para su mayor crecimiento. Y mientras usted lo vea, lo integre, no lo rechaza, porque mientras usted rechace, usted sufre. Mientras usted lo integre, dice, vale, esto vino para ayudarme a transformar. Vale, mientras yo comienzo a decirle a mi Padre todas las cualidades conforme yo vi una circunstancia que me llevó a comprenderlo de otra manera, en el mismo momento le digo gracias por permitirme entender esta situación. Y de esta manera te solicito, si a voluntad tuya está, oh Dios, permitir que siga comprendiendo diferentes desafíos para poder así honrar tu santo y bello nombre, ¿no? Es así mismo, Asael. Y bueno, vamos a cerrar esta sesión y este capítulo con una oración de agradecimiento para poder orar por eso que Dios Padre ya nos concedió. Claro que sí, amado Dios de los cielos, te damos gracias, Padre, nos sentimos contentos, nos sentimos llenos de energía, nos sentimos realizados, porque en cada circunstancia nos dedicamos solamente a creer en ese proceso de transformación, un proceso que es para nuestro mayor crecimiento, para nuestra mayor apertura, y entender que cada circunstancia que vino es simplemente para generar esa experiencia y por ende poder tener control de esas emociones y no las emociones dentro de nosotros. Y haciendo esto en obediencia podemos obviamente llegar a tener ese corazón que es el que usted quiere que nosotros tengamos, de comprensión, no reactivos, sino entendidos, y de esa manera poder entender también a nuestro prójimo. Llévanos con bien a nuestros destinos y gracias, oh Dios, por esta linda oportunidad de permitir dirigir estas palabras junto aquí con mi hermano Humberto a esas personas que están hoy presentes y los que nos verán en estos videos. Amén. Amén y amén.